bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Todo Suma y en esta ocasión volvemos a hablar con Patricia Villa porque el tema es parte de su mundo, es algo que ella viene trabajando por muchos años. Estamos hablando de la fuerza muscular, de la salud muscular del cuerpo y por qué eso nos puede beneficiar profundamente. Y queríamos en esta ocasión poder traer todos los últimos estudios, las últimas investigaciones, el detalle, ir al detalle de por qué se está recomendando hacer fuerza, qué es lo que realmente hace nuestro cuerpo cuando trabajamos la fuerza física y cómo iniciarnos en ese mundo. Entonces, sin desplegarme más, entremos en tema. Hola Patricia, una vez más aquí en el estudio, hacía rato. Sí, ya tenía ganas de volver. Y qué mejor tema para volver a hablar juntas que algo que ha sido parte de tu enfoque por muchos años, la fuerza muscular, el trabajo muscular. Sí, totalmente. Hablar de este tema, la verdad es que es emocionante porque por fin ha habido como nuevos estudios, nueva información sobre el tema de fuerza muscular que, bueno, siempre he tratado de motivar a la gente que trabaje el músculo, sobre todo en el colectivo de mujeres. Así que genial. Sí, a ver, que parte de la idea detrás de este episodio, que si bien era algo que teníamos ya programado en algún momento, pero dijimos, venga, vamos a adelantarlo, vamos a hablar ahora en vez de en el futuro, era por dos razones. Una, que ahora que se está hablando más de la fuerza muscular, vemos que está saliendo más en los medios, se está recomendando ejercicio de resistencia, especialmente a mujeres cuando entran en perimenopausia, menopausia, que es algo que ha cambiado, porque hace 10 años, cuando empezamos con Movimiento Suma, los primeros artículos que publicamos en la página web y nuestro blog eran justamente sobre la necesidad y la importancia de hacer fuerza muscular y ejercicio de resistencia entre mujeres. Sí, y además de ponernos en una contrapostura, porque lo que veíamos era que se recomendaba, bueno, pues para hacer ejercicios y no dañar tu osteoporosis o lo que sea, o tu artritis, siempre recomendaban ejercicios de bajo impacto, ¿no? Esto era muy común. Cuando empieza a dolerte las articulaciones y tal, bueno, pues para de correr, para de saltar, para hacer ejercicios de contacto. Entonces ahora se está recomendando ejercicios de fuerza. Entonces es muy diferente y entonces queríamos siempre ponernos en contrapostura de eso, como diciendo, no, se necesita seguir con fuerza, con intensidad, pero bueno, de una manera inteligente, ¿no? Claro, eso era alucinante cuando hacíamos investigaciones, saber de qué se está hablando, qué están publicando los medios, qué recomendaciones se hacen en las consultas médicas, y era eso, era a partir de los 40, bajo impacto, yoga, pilates, natación. Uh-huh. Entonces, hace 10 años ya que venimos hablando y venimos promoviendo que a todas las edades uno continúe usando la resistencia. Uh-huh. Ahora, en los últimos 2-3 años están cambiando la dinámica. Los artículos ya están recomendando lo opuesto, como hemos dicho. Y lo que nos llega es que la gente dice, pues mira, ahora está de moda la fuerza. Está de moda la fuerza. Y por eso queríamos hacer este episodio. Porque si bien estamos inundados, como siempre, con mucha información, somos una generación que hemos pasado por los 80 y los 90 con muchos cambios de perspectiva, con una explosión en lo que es la industria de la nutrición y las dietas y la pérdida de peso. Fitness, y del siempre fitness, con modas, sí. Que claro, para mantenerte enganchados, para ganar nuevos clientes, digo, no, es que yo tengo la respuesta. No, yo tengo la respuesta. Entonces, es muy fácil pensar que esto es una moda más y que mañana nos van a decir, no, es lo peor del mundo hacer ejercicio de fuerza. Pues no, señores y señoras. Este episodio es para poder romper con ese concepto. Es verdad, nos han estado mareando por años, pero hay una cosa que ha cambiado. Y es que hasta ahora la mayoría de la información que íbamos llegando, o sea, quien nos educó sobre nutrición y sobre ejercicios han sido esas dos industrias, la industria del fitness, la industria de la pérdida de peso, de las dietas. Uh-huh. Ahora, son dos industrias que quieren principalmente tener seguidores. Que el enfoque ha sido en la industria del fitness más bien estética. Uh-huh.
Y la industria de las dietas, estética. El enfoque salud era como un segundo paso, como, sí, claro, si te ves bien es porque estás sano, pero no se adentraban en el análisis, no hacían estudios científicos de saber cómo maximizar tu salud en general. Ahora hay un jugador nuevo en la tabla de juegos y es la industria de la longevidad, del anti-envejecimiento. Ujú. Y es esa industria, que si bien es una industria más, es una industria que quiere vendernos programas, que quiere vendernos soluciones, pero esa sí está dedicada a llenar un hueco que ha dejado el sistema médico, que si bien el sistema médico es fantástico para ayudarte a vivir más tiempo si tienes diabetes, o vivir más tiempo si tienes artritis, o vivir más años si tienes problemas cardiovasculares, no se dedica a la prevención. La industria anti-envejecimiento se enfoca solamente en cómo puedo prevenir desarrollar esas enfermedades que solemos vincular con el envejecimiento, ¿no? Sí, y envejecer con calidad, ¿no? De vida. Tal cual. No cuántos años puedo vivir, sino cuántos años puedo vivir con calidad, con independencia, con potencia cognitiva, física. Y es de ahí que salen estos nuevos estudios. Y es de ahí que ahora tenemos más datos de por qué es bueno hacer fuerza y ejercicio de resistencia, que lo venimos sabiendo hace mucho porque se sabía, o sea, veías a personas que estaban haciendo ejercicio de resistencia y había resultados positivos. Claro, por los resultados mismos, o sea, no tienes ningún estudio así específico avalando, pero tú ves a la gente que empieza ejercicio de fuerza de resistencia, incluso gente que no lo ha hecho nunca, y los resultados son, pero muy rápidos. Bueno, eso era, porque eso es lo que estaba pasando, o sea, se veían los resultados y ahora sí estamos teniendo la investigación, ahora sí estamos teniendo el detalle. ¿De por qué? El detalle de por qué y a qué nivel. Tal cual. Porque eso es lo más sorprendente, porque estamos viendo, wow, puede que realmente hayamos encontrado lo que llaman, no sé, una como fuente de la juventud, del rejuvenecimiento. Pero entonces, ¿por dónde empezamos? Porque hay varios temas a indagar o explorar en todo esto. Bueno, podemos ir a través de eso, de lo científico y cómo están viendo qué es lo que exactamente pasa cuando estimulas el músculo corporal, y luego podemos ir a ver cómo podemos empezar un trabajo de fuerza si nunca lo has hecho, o cómo continuar, o cómo progresar, etcétera, ¿no? Sí, vamos a hablar del por qué, el cómo, y dentro del cómo es qué otras cosas podemos hacer para sustentar ese cambio que queremos lograr. Entonces, el por qué. Hay dos aspectos muy importantes que están saliendo de los estudios. El más intrigante es muchos estudios científicos que están diciendo que tenemos que cambiar cómo interpretamos, cómo entendemos el músculo. Entonces, el músculo hasta ahora se entendía como un tejido, un tejido del cuerpo, células musculares que tienen una función en particular y es ayudarnos a la movilidad, mover el esqueleto. Eso, que unen un hueso con otro hueso y eso, sí. Y eso que todos los movimientos son... Sí, de hecho le llaman fibras musculares, tejido muscular. Tejido muscular, y ya está. ¿Que tiene un impacto metabólico? Sí, tiene un impacto metabólico. Ahora se está entendiendo que en realidad tendríamos que pensar que los músculos son un órgano que producen proteínas, producen elementos, moléculas, que después las diseminan en el cuerpo y que afectan otros órganos. O sea, que cumple el mismo papel que, por ejemplo, si pensamos en la tiroide. La tiroide obviamente produce ciertas hormonas, las suelta al cuerpo y puede afectar la temperatura que pasa en otras partes, en otros órganos. Pues el músculo, a su manera, tiene esa función. Tiene la función de un órgano que impacta el resto del cuerpo. Y eso ya es... O sea, eso ya es pensar del músculo en un órgano, ya te cambia toda la perspectiva. Toda la perspectiva, una, porque se convierte en el órgano más grande del mundo. Del mundo internacional. El cuerpo de mi mundo, mi universo, que siempre digo que el cuerpo es un universo. Sí. En mi universo, de pronto el músculo es el órgano más grande. Más grande. Y otra que, si es verdad, entonces de pronto tengo un órgano que yo puedo impactar y afectar directamente con el movimiento.
Sí, no como un hígado que, bueno, lo impactas así, pero es como indirecto, Puedo ¿no? tomar hierbitas, indirectamente le afecto, puedo cambiar mi dieta, voy a tener un impacto indirectamente, pero no puedo mover el hígado, Sí, no puedo ejercitarlo necesariamente. sí. Entonces, y la prueba de por qué tenemos que pensar que el músculo es un órgano son las mioquinas. Ahora, las mioquinas son pequeñas proteínas, pequeñas moléculas que son producidas por el músculo, especialmente cuando flexionamos, cuando activamos el músculo, y entran al sistema sanguíneo. Ahora, esas mioquinas, que es un grupo de distintas moléculas, no son varias las que producimos, unas pueden impactar de manera positiva la salud cardiovascular, otras se ha visto que ayudan a la reducción de la inflamación, otras mandan el mensaje de regenerar y poder proteger tejidos, reconstruir tejidos, y eso, ahí es cuando vemos por qué el músculo puede impactar la salud ósea, ¿no? Porque le manda el mensaje al hueso de reconstruir, de ponerse más fuerte, pero pasa lo mismo con otros tejidos del cuerpo. O sea, el músculo puede enviarle el mensaje al hígado de regenerar, a los pulmones. O sea, estamos hablando de que impacta todo el cuerpo. Sí, o sea, eso imagínate un órgano que puede hacer que te recuperes mejor de enfermedad, de lesión. Inflamación, yo siempre digo que uno de los problemas más grandes en términos de la salud a largo plazo es acumular inflamación crónica o tener inflamación crónica sutil a lo largo de un largo periodo de tiempo hace que haya mucho daño en los tejidos del cuerpo en general. Entonces, de pronto, con solo mover mis músculos, activar mis músculos, puedo reducir esa inflamación. Y eso es uno de los resultados inmediatos casi que a mí me dicen la gente cuando hacemos trabajo de fuerza, la reducción del dolor. Reducción del dolor de cervicales, de espalda, el hombro me dolía después de 2 sesiones de fuerza, obviamente guiadas, para esa persona, reducción de dolor. Que era lo que hablábamos con Lucía Mora el otro día, que es a través del movimiento que la gente descubre soluciones a su dolor, mientras que hasta ahora había sido lo opuesto. Y eso hace un enlace perfecto con el segundo aspecto increíble de los músculos. Y tiene que ver con eso. Si hasta ahora, ¿no? La recomendación si estabas enfermo, si te habías lesionado, era reposo. Reposo, reposo, reposo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se están viendo en estudios, ¿no? Que hasta ahora nos hemos preocupado muchísimo. O sea, voy a dejar lo del reposo, lo voy a dejar ahí colgadito y luego lo vamos a enlazar en un segundo. Entonces, la preocupación principal, gracias a la industria de las dietas, ha sido, si tengo sobrepeso, si tengo obesidad, voy a desarrollar diabetes, colesterol, enfermedades cardiovasculares, dolores articulares y toda esa larga retahíla de las cosas que vinculamos con la vejez y problemas de salud. ¿Qué se está viendo? Que no es tanto la grasa corporal, sino la salud de tus músculos. Lo opuesto, imagínate. Lo opuesto. Y ahora ves por qué hablo del reposo. Y por qué entonces personas delgadas también pueden desarrollar enfermedades igual. Exacto, o sea, puedes tener el peso ideal, la figura ideal, pero si no has desarrollado un músculo, si has perdido masa muscular, tienes la misma posibilidad de generar enfermedades que una persona de cualquier otro tamaño que tampoco tiene esa fuerza. O sea, lo que estamos viendo es esto, voy a rebobinar un poco. En realidad, el sobrepeso, digamos, si tienes acumulación de grasa visceral, se inicia en un momento previo. Y ese momento previo es cuando empiezas a perder masa muscular. Que puede ocurrir en cualquier momento de tu vida, porque si eres un niño de 4 o 5 años, pero no te mueves, no tienes ese estímulo. ¿Qué pasa? Que en realidad no llegamos a ver ese impacto tanto hasta más tarde en la vida porque en los primeros años, en la niñez, cuando estamos creciendo, tenemos una abundancia de la hormona de crecimiento que hace que en cualquier cosa tú mantengas un músculo sano. Sí. Eso obviamente llega un momento dado que empieza a caer esa hormona, ya no la producimos en la misma cantidad y cuando tenemos 35 años ya dejamos de producirla casi del todo, al menos que le estimulemos. Y ahí, y creo que tú tenías el dato, empezamos a perder masa muscular. Sí, que a partir de los 30, este es el típico dato de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, a partir de los 30 de 1 a 2% al año de pérdida de masa muscular.
eso en promedio, ¿no? Pero como tú dices, esto puede haber pasado también Claro, con porque lo anterioridad. vemos si tienes 10 años y te rompes un hueso y te ponen una escayola, Sí. cuando te lo quitas al mes, un brazo va a ser mucho más delgado que el otro, porque al no mover ese músculo, pierde, o sea, simplemente con no mover el músculo, como siempre hemos dicho, el cuerpo, lo que no estamos usando, no va a alimentar, no va a proteger, lo va descartando. Entonces, Sí. si no estás usando los músculos, no los va a alimentar, no vas a estar reproduciendo masa muscular. Sí. Entonces, la sarcopenia, que siempre se asocia con la vejez, si bien tenemos una fuerza que trabaja en contra de la masa muscular, que es esa pérdida que ocurre a partir de los 30, en realidad se pierde si no lo estimulas. Sí. Si no lo estás estimulando. Entonces, lo que están viendo es en cuanto dejas de estimular los músculos, que empieza a desarrollarse ese desencadenamiento de problemas que pues llevan a colesterol, diabetes, etc. ¿Por qué? Porque el músculo es de nuevo un órgano capaz de procesar y absorber lo que es la glucosa en sangre, los lípidos en sangre. O sea, esa es una función fundamental que cumplen en nuestro cuerpo. Sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, los músculos, cuando comemos, se saturan de glucosa, de glucógeno, que el cuerpo entero necesita esa glucosa para sobrevivir, para la energía. En la masa muscular tenemos en cada célula las mitocondrias, que son como la planta nuclear del cuerpo, que transforman la glucosa en ATP. Y en cuanto empezamos a ejercitar, si uso mis músculos, esa glucosa que estaba ahí acumulada en el músculo se consume, se transforma en ATP y las células están abiertas y dispuestas a absorber más glucosa del torrente sanguíneo. Y ATP es energía. ATP es la energía, es la molécula de energía que usa todo el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si no ejercito mi músculo? Si no me muevo. Una vez que se satura el músculo de glucosa, ya no tiene espacio para más. Pero yo sigo comiendo lo que sea, aunque sea una lechuguita. Ahora, la glucosa es importante, pero dentro de un marco de 2 horas ya tenemos que reducirla porque si no se convierte en algo tóxico en el cuerpo. Entonces, si el músculo tiene apetito, tiene espacio para más glucosa, la absorbe del torrente sanguíneo sin tener que usar la insulina. Si el músculo está saturado, no hay espacio para más glucosa, el nivel de glucosa se mantiene elevado, entonces ahí vamos a empezar a tener un mecanismo. El cuerpo tiene muchos mecanismos para mantenerlo eso equilibrado. Entonces va a decir, venga, vamos a soltar la insulina, que la insulina no es más que un mensajero. La insulina es como una llavecita que dice, venga, celulitas, abran las puertas, abran las compuertas, porque tenemos que sacar esta glucosa en sangre antes de que sea tóxica. Si mis células están totalmente saturadas, va a decir, acá no tengo espacio para más. Y ahí empezamos a desarrollar la intolerancia a la insulina. Intolerancia porque el mensaje no me llega. Sí. Hay otro sistema, vale. Entonces, eso no me sirvió. La insulina no está funcionando. En ese momento, el hígado va a empezar a ponerse en acción, agarra esa glucosa, la transforma en grasa y la envía de nuevo al torrente sanguíneo para decir, venga, acumúlala en algún sitio, con suerte lo usaremos más adelante, pero por ahora la guardamos como grasa para que no afecte nuestro cuerpo y no se convierta en algo tóxico. Perfectamente explicado. Es que me encanta. Mira, aquí ya no hay más espacio. Y todos esos, o sea, entonces terminé acumulando grasa solamente porque no moví mi cuerpo, no activé los músculos, entonces no había espacio para hacer algo con esa glucosa en lo que he comido. Ahora, algo clave, porque todo el mundo empieza a tener problemas de colesterol y ¿qué es lo primero que piensa? Digo, tengo colesterol alto, dejo de comer carne roja. Sí. Dejo de comer huevos, dejo de comer huevos porque los huevos tienen mucho colesterol. Vale. Sí. ¿Qué pasa? Que eso es una perspectiva muy simplista de qué ocurre y por qué tenemos colesterol alto. El colesterol lo podemos tener alto por genética, pero también en ese proceso de producir grasas, cuando el hígado lo manda al torrente sanguíneo, en esa trayectoria hasta que llega a su casita, ya sea en la tripa o donde sea, puede sufrir transformaciones y ahí se puede convertir en colesterol. O sea, puedo tener colesterol alto por no mover mis músculos, por no poder procesar la glucosa, por desarrollar intolerancia a la insulina. Sí. Y entonces en ese proceso pueden subir mis niveles de colesterol, que es uno de muchos procesos, ¿no?
Pero de nuevo, o sea, la carne roja no es necesariamente 100% culpable. Los huevos se sabe que comer colesterol no significa que voy a tener más colesterol en sangre. Son muy importante, eso es clave, sí. clave. Entonces, eso es uno. Fundamental, ¿por qué? Porque por eso hablamos de la fuente de la juventud, de que la intolerancia a la insulina es una de las cosas principales que vemos que desarrollamos con la edad, que son, no tenemos como los 3 fantasmas del futuro que nos acechan: colesterol, que significa problemas cardiovasculares; la resistencia a la insulina, que significa potencialmente desarrollar diabetes tipo 2, al igual que, bueno, hay más, o sea, inflamación y problemas tanto de articulaciones como de huesos. Y ya vemos, con solamente ejercitar nuestros músculos podemos prevenir muchas de esas cosas o ayudar al cuerpo a mantener esas cosas equilibradas. Porque de nuevo, las mitocondrias, un músculo sano, también ayuda a procesar los lípidos que están en mi cuerpo, que consumimos para utilizarlos, ¿no? Para convertirlos en glucosa. Sí, es que es importante saber toda la historia detrás, qué es lo que está haciendo nuestro organismo, ¿no? Cuando hacemos ejercicios de fuerza o hacemos ejercicio con el músculo, exactamente qué está pasando, porque a veces, bueno, decimos, bueno, es que hay que moverse, sí, pero ¿cómo nos movemos? Claro. ¿Qué hacemos? Maximizar eso, entender que el músculo es un órgano que va a hacer cambios en tu cuerpo, exactamente. Porque además así entonces puedo entender, digo, a ver, he comido, que quizás tengo una comida que me pedí un postre o me pedí algo que sé que va a elevar mis niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. Ahí entiendo por qué me viene bien entonces ir a hacer una caminata después de comer. El paseíto después de comer. El paseíto después de comer es muy sano, eso puede reducir drásticamente los niveles de glucosa en sangre. O después de cenar, exactamente. Lo mismo. Sí. O sé por qué me viene bien antes de comer hacer ejercicios de fuerza, porque entonces estoy consumiendo glucosa, abriendo espacio para la glucosa que va a volver a entrar en mi sistema después de mi comida. O sea, ahí vemos, y lo mismo que tú dices, tengo inflamación, tengo dolores, voy a mover mis músculos, voy a hacer fuerza dentro de una posible limitación que puedo llegar a tener por ese dolor, pero eso va a ayudar a que se reduzca la inflamación en todo mi cuerpo gracias a mioquinas. A esos mensajes que emiten, ¿no? Las mioquinas, exactamente. Una cosita extra. Volviendo es el último punto y después pasamos al cómo, ¿no? No pasa nada. A mí me está encantando esta parte de ciencia porque... muchísimos. Y estoy hablando de las mioquinas, es muy reciente. Es ahora que están sacando el detalle de cuáles son esas mioquinas, qué funciones cumplen en el cuerpo, cuál es el mensaje que envían. Sí, pero porque hasta antes era como la mitocondria, energía. Quiero volver a la mitocondria justamente, porque lo que no he dicho hasta ahora, pero lo hemos hecho en el pasado, en cuanto empiezo a activar mis músculos y mis músculos aprenden, digo, aquí estamos requiriendo de energía, estamos produciendo movimiento, estamos consumiendo glucosa, también le llega el mensaje a cada célula de empezar a producir más mitocondrias. Más mitocondrias significa más capacidad de procesar glucosa, más capacidad de procesar lípidos, más energía en general para el cuerpo. Sí, central nuclear del cuerpo. Central nuclear del cuerpo. Entonces, como herramienta preventiva del envejecimiento temprano, o sea, para prevenir llegar a una vejez con dolencias y problemas que son todas enfermedades prevenibles. Está tanto la salud de las mitocondrias, el impacto de las mioquinas, pero también pensemos que cuanto más músculo tengo, también estoy acumulando aminoácidos para un futuro emergencia, una urgencia. Si de pronto me lesiono, tengo que entrar en operación, me enfermo y caigo en cama, mi cuerpo, o sea, si hay algo fundamental en el cuerpo es los aminoácidos. Necesitamos aminoácidos y proteínas para todas las hormonas, para todos los funcionamientos, para las enzimas. O sea, nuestro cuerpo realmente necesita aminoácidos para muchas cosas. Para un funcionamiento sano del cuerpo, ¿no? Para restaurar fibra, para restaurar músculo. Cerebro, de todo. De todo. Entonces, si de pronto me lesiono o caigo en cama por un periodo de tiempo, tengo un almacenamiento adicional del que puedo ir sacando proteínas para mantenerme sano y fuerte. Sí, y eso es otro de los comentarios clave que yo recibo de la gente que hace trabajo de fuerza conmigo, y es que,
operaciones, pues sí, a veces son inevitables, ¿no? A lo mejor incluso estaban ahí que necesitaban hacerse y tal, o lesiones. Bueno, pues la recuperación post operación es increíble. Siempre me dicen, no, ha sido gracias al trabajo de fuerza y otras cosas, obviamente, que me han ayudado a salir adelante y que me han ayudado a recuperarme más. Ya incluso los doctores me dicen, qué bien te estás recuperando. Y ese, pues eso, que estás almacenando esos... Sí, porque vamos al mismo, ¿qué necesitas para recuperarte? Necesitas energía. Tu cuerpo va a necesitar muchísima más energía para sanar, para una cicatriz que sane, que cierre, para recuperarse. Si y estás luego cargado de también, mitocondrias, al hacer trabajo de fuerza, también la conciencia corporal que necesitas para levantarte de la cama, saber qué activar, levantarte de la cama del hospital y cosas así, un montón. Esa conciencia corporal. Claro, de compensar, si de pronto no puedes mover una parte de tu cuerpo, cómo movilizarte, o sea, porque hay algo muy clave, de nuevo, pensando en la vejez. El momento que empiezas a decaer cognitivamente, emocionalmente, es cuando pierdes movilidad, cuando dejas de poder hacer las actividades que te gustan, dejas de valerte por ti mismo y necesitas de otras personas. Ahí es cuando siempre se ve esa caída a todos los niveles. Sí. Entonces, si tienes esa agilidad y esa fuerza, puedes mantenerte activo por más tiempo, puedes prevenir lesiones. Vale, y eso me hace acordar, y acá lo podemos usar para transicionar a la segunda parte de, vale, cómo entonces estimulo mis músculos, y es que muchas veces escucho el comentario de ese, ¿qué pasa? Ahora tenemos que todos vernos como Arnold Schwarzenegger en sus años, o sea, tengo que hipermuscularme y ser una persona, un cachas, caminando por ahí que no puede ni mover los brazos. Sí, esto siempre es un mito, ¿no? Con el ejercicio de fuerza, sobre todo dentro del círculo del colectivo de mujeres, ¿no? Que se van a ver como demasiado musculadas, demasiado masculinas, ¿no? Primero, eso es completamente incierto porque una mujer, a no ser que hagas muchos suplementos que te dediques, o sea, que te dediques solamente a eso, básicamente. Sí, exactamente. O sea, cuesta mucho día. trabajo el definir masa muscular. Y Es un otra, trabajo. rompamos de que, ¿y qué? ¿Qué si te ves más Bueno, musculada? ¿Qué si te exactamente. dicen estás muy musculada? Te vas a ver fuerte, o sea, Exacto. ¿qué pasa? Que una mujer no puede verse fuerte y capaz y ágil, o sea, rompamos ese Sí. mito en varios ángulos, ¿no? Ya, totalmente. Sí. O sea, estéticamente, funcionalmente, ¿qué más da? Exactamente. Claro, y luego también es que es un poquito como, vamos a ver la diferencia entre lo que es fisioculturismo, que es pues el arte del músculo, por así decirlo, es un arte en realidad, sí. Es el arte de definir los músculos, todos los músculos del cuerpo, competir, si esa persona quiere, o por verse así, estéticamente, lo que sea, la gente hace lo que quiere, ¿no? Entonces, fisioculturismo es una cosa aparte, es como el arte del músculo, gente que quiere desarrollarse así, y luego está el ejercicio de fuerza, que es simplemente tener una musculatura equilibrada en el cuerpo para demandas físicas diarias y para la salud muscular. Son ejercicios de fuerza muy variados, o sea, hay un montón de ejercicios de fuerza que puedes hacer con un montón de objetos externos, desde máquinas hasta pesas libres, hasta gomas, hasta tu propio peso corporal. Y eso es para desarrollar la musculatura de una manera sana y equilibrada. Porque es verdad que hay gente que dice, ¿no? Bueno, yo ya cojo a mis niños, o yo ya cojo cestas de la compra, ¿no? O botellas de agua, botellones, y eso ya, ya está. Ya está, tengo mi ejercicio de la semana, sí. Pero entonces estás haciendo pues 4 movimientos, ¿no? Y bueno, la musculatura, el cuerpo es el gran compensador, entonces siempre tiendes a compensar con otras partes del cuerpo, entonces vas a tener cierta musculatura muy desarrollada, otra musculatura muy débil y bueno, al final pues eso se traduce en dolor, incluso en accidentes, lesiones, vas a coger a tu niño y te quedas ahí con el lumbago. Bueno, y pensemos también algo que hemos repetido en el pasado y es que el cuerpo es muy adaptable. Entonces, digamos, si tengo una rutina, todas las semanas, los jueves, voy al supermercado, compro 2 botellones de 5 litros y los cargo a casa. Vale,
soy capaz de hacerlo en mis 30, en mis 40. ¿Qué pasa? Mi cuerpo sabe que esa es la demanda que tengo, se hace muy funcional para poder compensar por eso, pero con el tiempo, como vamos diciendo, el cuerpo tiende a perder masa muscular. Entonces, si no estimulo el cuerpo más allá de mi zona confort, más allá de lo que siento que soy capaz de hacer ahora, el cuerpo va a ir perdiendo masa muscular, el cuerpo se adapta. Sí, esos botellones cada vez se van a hacer más pesados. Exacto. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, entonces muchas veces vemos también, estamos acá sacando muchos como cosas estereotípicas que salen al aire. Vemos a muchas personas comprar pesas de 1 kilito, de 2 kilos y hacen sus ejercicios y quizás tiene una rutina que alguien se las dio o la encontraron y por 5 años han estado haciendo exactamente la misma rutina. Hay muchas personas así. Sí. Sí. Que tienen, por ejemplo, esto es para gente que ha tenido pues problemas de cervicales o problemas de lumbares o ciáticas, etcétera, y lo pasaron mal. Y entonces tienen su tabla de ejercicios que les dio el fisio en su época, o el médico, o un entrenador, o lo que sea, y entonces repiten esa tabla por muchos años. Con la misma pesita de 1 kilo, 2 kilos. Bueno, o con lo que sea, ya siempre, sí, pero o simplemente pues ejercicios así como de cuello o lo que sea. Entonces, yo le digo a esas personas que esa tabla funcionó genial, te devolvió de vuelta al equilibrio, pero tienes que seguir progresando, tienes que seguir estimulando de diferentes formas el cuerpo, ¿vale? Porque es que tu cuerpo ya se hizo a esa tabla, se hizo el maestro de esa tabla, y entonces ya busca una eficiencia energética y ya para la adaptación, ya tus músculos no están respondiendo a esos ejercicios. Y de la misma manera, eso, si tengo mis pesitas de 1 kilo, 2 kilos, que vuelvo a eso. Sí, no, y hago mi ejercicio. Y sigo, y bueno, eventualmente después de media hora de estar flexionando con ese peso, siento un poco de cansancio en mis músculos, pero eso no está estimulando tus músculos. Ahí está, muy buen punto, Sonia, porque en realidad hay mucha gente con ese tipo de peso en casa, y eso en realidad entra dentro de otro apartado de ejercicios físicos, que son ejercicios de fuerza-resistencia, es decir, la capacidad que tiene el músculo de resistir un movimiento por largo periodo de tiempo. Eso ya entramos en otro tipo de ejercicios, no estamos hablando de estos aquí. Estos son, pues, por ejemplo, hacer un remo o hacer 20 repeticiones con un peso de 1 kilo. Exactamente. Eventualmente te cansas. Sí. Eventualmente te cansas, pero es un poquito lo que llamamos trabajo de fuerza-resistencia. Esto, en trabajo de fuerza muscular, estamos hablando de pesos que son que podrías hacer entre 8 y 12 repeticiones, ¿vale? Porque entonces estás haciendo como un porcentaje, un 60% de tu fuerza máxima, que la fuerza máxima es el peso que puedes hacer, que puedes levantar una repetición nada más, ¿no? A 75% de tu fuerza máxima. En esos rangos es donde estamos trabajando, por supuesto. Hay gente estamos trabajando entre el 60 y el 75 o 60% de tu fuerza máxima. Sí, eso es una... Y entonces, claro, eso ya vamos a... Y esto es, por supuesto, aproximaciones. Son 8 repeticiones, es cerca del 75%, de 80% de tu fuerza máxima. Y luego 12 repeticiones, pues es de 60%. Entonces, eso es lo ideal. Son ejercicios que haces por ese número de repeticiones. Luego te haces varias series. Pero es importante notar el esfuerzo. Es decir, ese cansancio muscular en esa 8ª o 12ª repetición en la que dices, no puedo más. Ahí está, sí. ¿No? Sí, eso es clave. Porque además entonces ahí sabes cuál es en qué peso tienes que estar trabajando. O sea, como tú dices, si puedo con facilidad llegar a 15, tengo que aumentar el peso. Y entonces yo, por ejemplo, a mujeres yo empiezo ya con 4 kilos, mínimo. Y enseguida llegan a 6 kilos de trabajo de tronco superior, ¿vale? Ya piernas, por supuesto, aguantan más. Las piernas son más fuertes. Siempre te van a pedir más peso que los brazos, ¿vale? Pero ya empezamos con 4. Y que a veces también lo que puede llegar a ocurrir es, si jamás has hecho trabajo de fuerza o hace mucho que no lo haces, está lo que dices antes, esa conexión neuronal. O sea, hay veces que voy a sentir como que me está pesando mucho, que no puedo,
y en muy poco tiempo, al hacer esa conexión, mi cuerpo, mi mente va a saber de nuevo cómo activar ese músculo para poder tener esa potencia y trabajar con más peso aún. Exactamente, o sea, al final es como todo, es una técnica, ¿no? Si tú entiendes corporalmente el patrón de movimiento para levantar un peso, hacer una ejecución de un ejercicio de pesas, ya eso puedes entonces progresar muy rápidamente en el peso. Pero no es conectar con ese músculo, a lo mejor si estás haciendo un bíceps o un press de hombro, no es conectar solo con ese músculo, sino con qué necesita todo tu cuerpo, o sea, desde los pies hasta a través de todo tu músculo, qué necesitas activar. Que eso me trae, si quieres, hablamos de peso libre versus máquina. Pensé que me ibas a decir, si quieres hablamos de los pies. Eso ya hemos hablado de los pies, podemos volver a eso en otro episodio. Eso, peso libre, máquina, muy bueno, muy buena distinción ahí también. ¿No? Porque también es como empezamos, bueno, necesitamos fuerza, pues vamos al gimnasio y me hago la ronda de máquinas, ¿no? Y incluso hay gente que sabe que, bueno, pues me voy a hacer tronco superior y luego al siguiente día me hago tronco inferior, ¿no? Entonces, es importante saber la diferencia cuando trabajamos con máquinas. Las máquinas anclan el cuerpo en diferentes posiciones. Tienes las máquinas en las que estás sentado, tumbado o de pie y entonces mueves un peso. Ahora, las máquinas son geniales para un trabajo de rehabilitación. Por ejemplo, si te has lesionado y tienes atrofia muscular en alguna parte o necesitas desarrollar esa musculatura o como adaptar poco a poco ese músculo o ese conjunto, pues, o esa articulación, pues ve a las máquinas geniales, son para lo que están diseñadas, ¿no? Y luego también, pues, para momentos específicos, si tienes que desarrollar esa musculatura o la otra, momentos específicos. Que por eso se usa mucho en el deporte, donde tienes todo tu entrenamiento, pero además en vóley vas a ponerle énfasis en ciertos músculos, en básquet en otros, en fútbol en otros, porque estás especializando tu cuerpo para una tarea en particular. Perfectamente explicado, ahí está, ahí está. Para esa especialización, rehabilitación y especialización. Y para desarrollar una fuerza inteligente e integral y orgánica, ¿vale? Lo que más te va a ayudar es un peso libre, es decir, un objeto que tú levantas, tiras, empujas, lanzas, transportas y de todo. Todo, miles de ejercicios. Eso puede ser una pesa rusa, que son las pesas con una base, que son hierro y un asa, ¿vale? Pesa rusa o kettlebell. Unas mancuernas, una cosa muy versátil, que es la mancuerna, ¿no? Gomas también de resistencia. También, pues, rocas, sacos de arena. Hay un montón de objetos, ¿no? Esto es lo mejor que puedes hacer porque es que se va a traducir a lo que tienes que hacer luego para levantar la bombona de butano, levantar a tu hijo del suelo, ayudar a alguien, o sea, miles de aplicaciones en la vida. Y que volviendo de por qué la transición que hicimos ahí fue porque estabas hablando de esa conciencia de, vale, voy a subir un peso con mi brazo derecho, cómo tengo que activar mi core, mi centro, cómo tengo que activar mi pierna, mi glúteo, mi pie, o sea, no es solamente el brazo aislado, en la vida real, ¿no? Si vas a levantar un niño, a un perro, no lo estoy levantando solamente con mis brazos. Bueno, hay gente que está siendo sujetado. No, pero digo que mi cuerpo está siendo sujetado por un aparato y solo tengo que flexionar los bíceps. No. Sí. Tengo que utilizar todo mi cuerpo de manera consciente. Ahí entonces también nos lleva a otro aspecto, que cuando hablamos de salud muscular y de fuerza, viene siempre de la mano de agilidad, movilidad. Y estabilidad. Y estabilidad. Exactamente. O sea, cuando queremos hacer trabajo de fuerza es importante porque quizás a lo largo del tiempo pues tus articulaciones ya no están en el estado que estaban, has perdido rango articular, que se le llama, es decir, por ejemplo, a lo mejor el hombro pues no lo puedes mover tan bien, la cadera lo mismo, se cierran las articulaciones por falta de uso, entonces es importantísimo seguir un proceso, ¿no?, de entrenamiento, es decir, tu trabajo muscular tiene que ir acompañado de trabajo de movilidad articular, que se le llama,
porque tú entonces vas a subir una barra por encima de la cabeza y el hombro no te va a dar, o sea, se te va a quedar. Entonces, si el hombro no te da, ¿qué vas a hacer? Compensar con la lumbar. Vas a sacar así pecho. Otro trabajo súper importante va a ser el trabajo de estabilidad. Es decir, si tú subes un peso por encima de la cabeza o estás intentando agarrar un peso, pero tú no tienes estabilidad corporal, no vas a poder sostenerlo estable, no vas a tener esa estabilidad. Eso viene mayormente del centro corporal, pero también de las articulaciones. Entonces es importante trabajar esa estabilidad. Y luego, y se pueden unir, trabajo de movilidad y estabilidad se puede hacer mano a mano. Y luego, por supuesto, viene el trabajo de agilidad, porque en realidad una persona que es ágil y es fuerte a la misma vez es una persona ya con una inteligencia corporal máxima. O sea, si nos ponemos muy fuertes y con mucho músculo, vamos a estar un poquito rígidos. Entonces es importante meterle esos ejercicios de agilidad para ser fuerte y flexible a la vez, ¿vale? Entonces ahí hay pues, ejercicios de peso corporal en el suelo, un montón de cosas. Y entonces, parte de lo que escucho, la recomendación es, obviamente, si me voy a iniciar en el mundo, si alguien se va a iniciar en el mundo de estimular los músculos, de ganar un poco más de fuerza y salud muscular, claro, tenemos que tener una revisión muy honesta de en qué situación estoy ahora, sí. ¿no? O sea, no cómo estaba a los 20 y lo que recordaba que yo hacía perfectamente en ese momento, no. ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué descompensaciones se han ido generando en mi cuerpo? Sí. ¿Qué limitaciones se han ido generando en el cuerpo? Y con paciencia, amabilidad y con, ¿sabes? Conciencia, sí. empezar a estimular y expandir, ¿no? Es muy, muy común que alguien recuerde en su juventud hacer dominadas con lastre, carreras sprint, etcétera, porque eso está en tu memoria y luego pues ocurre lo que ocurre, pues eres padre, madre, trabajos, yo qué sé, todo tipo de movidas y luego dices, ¡ay! Por fin tengo tiempo en mi vida para volver a esos entrenamientos y se van directos a hacer dominadas. Y ahí vienen las lesiones. Entonces, lo que ha ocurrido en tu cuerpo en esos años que has estado inactivo o haciendo otras cosas, pues no es lo mismo. Entonces, tienes que hacer siempre una progresión. Tienes que ver, a ver, como tú dices, ¿dónde estamos? Vamos a dar prioridad a esas partes que están más inmóviles, más rígidas. Vamos a generar ahí movilidad, vamos a generar flexibilidad, vamos a buscar ese equilibrio ahí y luego empezamos el trabajo de fuerza. Claro. En realidad en realidad no es perder el tiempo, es hacerlo de una manera progresiva porque luego no vas a tener lesiones. ¿Que vas a tener contracturas, que vas a tener alguna lesión? Bueno, pues no voy a decir que no vas a evitar lesiones, pero vas a poder recuperarte más rápidamente de esa lesión, ¿no? Sí, en general, no hablas específicamente de los ejercicios de fuerza, o sea, no, que las lesiones cosas ocurren, pasan. como decimos, Sí. Cosas pasan, Sí. pero las puedes llegar a prevenir y puedes recuperar más fácilmente, más rápidamente con un cuerpo que ya ha estado trabajando. Pero eso, lo de empezar con una exploración es clave. Clave para justamente prevenir, porque, de nuevo, lo principal que queremos hacer con todo este trabajo, además de ese estímulo metabólico que estamos iniciando, es prevenir esas lesiones. O sea, si de pronto digo, bueno, me voy a poner en forma de nuevo, me voy a meter a jugar al fútbol otra vez, aunque hace 20 años que no lo juego. Si te lesionas, ya la posibilidad, tu capacidad de estimular el cuerpo se va a ver reducida. Y queremos prevenir esas situaciones en lo posible. Si ya estamos ahí, venga, ¿cómo trabajo con lo que tengo? ¿No? Pero intentar tener esa conciencia de cómo le ayuda al cuerpo a llegar a esos procesos. Sí, porque ya la motivación de hacer ejercicio físico ya es un gran logro. Imagínate entrar ya por fin, te haces tu rutina y te lesionas. Eso es el desmotivante número 1. Sí, sí. Y ocurre muchísimo el volver a la actividad física y tener esa lesión, desafortunadamente, y volver otra vez al pit, ¿no? Sí.
Pero que bueno, que si tienes esa lesión, como tú dices, uno puede mantenerse activo, mantenerse en movimiento, es lo mejor, aunque no puedas quizás te torciste un tobillo, puedes trabajar con el resto de tu cuerpo mientras ese tobillo se va recuperando para mantener tu sistema metabólico en un estado óptimo. Vale, entonces, hemos hablado ya de muchos puntos, pero creo que todavía no aterriza el cómo, ¿no? ¿Cómo encuentran la tabla indicada de ejercicios? ¿Cómo se enteran de cómo puede el público, una persona que no ha hecho este trabajo en el pasado, saber cuál es la técnica, cómo hacer esos ejercicios sin lesionarse? ¿Sabes? ¿Cuál es ese paso, el detalle, ¿no? A ver, cada individuo es un mundo. Entonces, a ver, idealmente un trabajo con un entrenador personal es lo mejor, porque fíjate que hay veces que incluso la respiración, el patrón de respiración se ha perdido, otras veces el centro corporal está de vacaciones completamente. Entonces es fundamental cómo trabajar de una manera progresiva de acuerdo con lo que nos encontramos, ¿no? También hacer pues esos test de movilidad, ¿no? De cómo están mis tobillos, mis caderas, esas partes móviles del cuerpo, los hombros, ver un poquito el historial. O sea, trabajar con un entrenador personal, si hace mucho que no haces entrenamiento de fuerza, es para mí vital, si puedes hacerlo. Pero con conciencia de que desafortunadamente no todo entrenador personal vale. A ver, pues cuanta más experiencia tenga el entrenador, pues mejor, porque entonces cuanto más exposición un entrenador tiene a diferentes tipos de persona, de cuerpos, de experiencias, de edades, más ese entrenador personal va a saber su trabajo. Eso es fundamental. Entonces, pues ahí la experiencia cuenta mucho. Yo diría casi como, no, o sea, no quiero meterme en problemas, no quiero insultar a nadie, sé que la gente puede saber muchas cosas a todas las edades, sí, pero creo que elegir un entrenador que tiene tu edad o es mayor que tú, quizás te da una garantía un poco más grande de que sepan por qué procesos está pasando tu cuerpo. Desafortunadamente, de nuevo, yo, o sea, soy amante del potencial que tienen la juventud y sabes, toda la gente de todas las edades, hay gente muy inteligente, muy capaz, pero sí hay una realidad de que los entrenamientos, de nuevo, hemos tenido todo un episodio sobre precisamente para mujeres, la menopausia. Hay tanto desconocimiento sobre la menopausia y la mujer y el cuerpo de la mujer que joven, mujer o hombre de 20 años puede que no tenga la conciencia de qué pasa cuando una mujer pasa por una cesárea y se tiene que recuperar una cesárea. O sea, o que no entienden un poquito, porque tú a lo mejor eres una mujer de 50 años y dices, venga, voy a hacer ejercicio de fuerza. Y entras en un gimnasio y ¿cómo resumes tu situación, ¿no? A lo mejor el individuo, el entrenador, piensa, bueno, esta mujer lo que quiere es perder ese peso que le sobra. Y entonces lo guía por ahí, pero no es por ahí por donde hay que guiarlo. Y a lo mejor esa mujer no sabe muy bien cómo explicar que lo que quiere es, bueno, yo lo que quiero es fuerza. Bueno, y él lo interpreta o ella lo interpreta como, bueno, debe querer fuerza y pérdida de peso, ¿no? Porque es eso lo que tienen en la cabeza muchos. Sí, sí. Entonces, sí, ya... Sí, es un poco como de la misma manera que yo diría, si llega un momento que quieres trabajar con un psicólogo, por ejemplo, tienes que preguntar, tienes que indagar, tienes que saber que esa persona va a entender la complejidad de tu existencia, que it's a good match, como cuando si estás saliendo a una cita. Con los entrenadores yo diría, tómate tu tiempo de averiguar, de hablar con esa persona y ver si realmente es una persona que va a entender tus necesidades para que esa transición sea positiva, sea amena. Yo he estado entrenando a gente, por ejemplo, que han estado con entrenadores personales previamente y en las primeras sesiones con esa persona, de repente veo que están empujando peso e inspirando. Es decir, haciendo, ¿no? Teniendo un patrón de respiración reverso, básicamente. Y de...
Exactamente, entonces Sí. para mí eso es fundamental, es como, ¿por qué esta persona está haciendo este patrón reverso? Vamos a ver lo que ocurre en el diafragma, vamos a ver, y para mí esto es como es la base, eso tiene que ser lo que Sí. vemos al principio de todo, ¿no? Vale, entonces eso nos lleva un poco a qué sustenta este proceso y cosas a tener en mente con la persona que trabajes, que sea alguien que puede tener estas cosas, que puede ayudarte a corregir estas cosas y tenerlas en cuenta. Uno, lo que tú dices, una respiración correcta, saber cuándo inhalar y exhalar en el proceso de hacer ese esfuerzo. O en general una respiración que sea sana, ¿no? En el proceso, entonces, si me voy a dedicar a esto, quiero que mi cuerpo se haga más fuerte. Tenemos que tener un poco en cuenta de cómo es ese proceso, ¿no? Entonces, en realidad estamos generando una microlesión. Cuando estoy haciendo ese esfuerzo máximo, genero una microlesión en mi músculo. Al recuperarse, al regenerarse esa fibra, es cuando empiezo a ganar más fuerza, más masa muscular. Sí. O sea, que el descanso es increíble, es casi tan importante como el esfuerzo. Sí. Porque es en el descanso donde realmente voy a recuperar y voy a generar más masa muscular. Si sí, no se reparan esas fibras. Sí. Y crece. O sea, si no estoy descansando lo suficiente, el esfuerzo que he hecho simplemente como que doy un paso adelante y un paso atrás, un paso adelante y un paso atrás. Si no estoy descansando lo suficiente. Entonces, tener a mano, si estás teniendo dificultades durmiendo, o sea, el ejercicio te va a ayudar. En general, hacer ejercicio de esfuerzo muscular durante el día ayuda a estar más cansado, de un cansancio sano, ¿no? Y querer dormir y poder dormir más tiempo. Pero bueno, tomar conciencia de eso, de qué cositas, qué pasitos puedo hacer para ayudar a mi sistema a calmarse, a tranquilizarse, a entrar en esos procesos de ya relajación, de reparación, de digestión, que es cuando entramos en ese sueño profundo, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa es, de nuevo, estoy reconstruyendo tejidos. Si estoy reconstruyendo tejidos, ¿qué necesito comer para darle al cuerpo la materia prima necesaria para aumentar esa masa muscular? Proteína. Proteína. No se puede evitar, no podemos darle la vuelta de otra manera. Necesitas proteína. ¿Que quieres hacerlo con proteína vegetal? Fantástico, porque tienes que tener conciencia que las proteínas, o sea, hay como una serie de 20 proteínas más aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Unos son esenciales porque el cuerpo no los genera y tenemos que consumirlos a través de la alimentación. Otros, o sea, ya eso es para otro episodio donde podemos hablar solamente de proteínas, pero la clave está en que tienes que consumir suficientes proteínas. Si son vegetales, tienes que combinar los aminoácidos que te van a aportar los cereales y los aminoácidos que te van a aportar las leguminosas, porque tienden a tener justamente esos grupos opuestos de los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo. Entonces, esa combinación de ingredientes que necesitas a diario para poder sustentar esos cambios, especialmente el día que haces ejercicios de fuerza. Ahora, algo clave, ¿cuánta proteína debería consumir? Y aquí es cuando, de nuevo, empezamos a tener esa batalla entre quién nos está informando. Están las recomendaciones del gobierno, las recomendaciones internacionales de entidades gubernamentales, que tenemos que tener algo muy, muy claro con esas recomendaciones. Gobiernos y algo como la Organización Internacional de la Salud. Las recomendaciones que dan se desarrollaron en tiempos de guerra y es el mínimo indispensable para no tener insuficiencias. El mínimo indispensable para no desarrollar insuficiencias. O sea, lo que recomiendan generalmente en términos de proteína es, y aquí un poco de matemática, 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, por día. Por día, totalmente. Entonces, el mínimo es multiplicar 0,8 por tu peso. Y eso te da los gramos de proteína. Que hay otra detalle, si por ejemplo como 100 gramos de pechuga de pollo, que es una de las proteínas que tiene o un alimento que tiene mucha proteína, no son 100 gramos de proteína. Exacto. Son 30 gramos de proteína. El resto es grasa y otras cosas. Sí. Entonces, ahí hay que meterse un poco en el detalle. Entonces, esa es la recomendación mínima. ¿Qué están recomendando estas entidades que realmente quieren maximizar tu potencial, tu salud a largo plazo? Eso es la industria del anti-envejecimiento, el doble, casi el doble. O sea, estamos hablando de 1 a 2 gramos por peso corporal
por kilo de peso, también a diario, dependiendo de a qué nivel estás haciendo, cuánto esfuerzo físico estás haciendo, cuánto peso, especialmente los días. Entonces puede ser un poco menos si no estás haciendo ejercicios de fuerza ese día, o un poquito más los días que sí, pero esos números son importantes especialmente para empezar a calibrar un poco qué es lo que está necesitando tu cuerpo. Con mucha frecuencia, clientes con los que trabajamos vienen con que en realidad el ímpetus para hacer ejercicio de fuerza es porque me siento débil, estoy teniendo dolores articulares, calambres, no, me falta claridad mental, y cuando hacemos el análisis de qué están comiendo, no están comiendo suficiente proteína, muchas veces ni llegan al mínimo. ¿Por qué? Ahí va la cadena. De pronto le dicen que tiene colesterol alto, encuentran que tienen colesterol alto, dejan de consumir carne roja, dejan de consumir proteínas animales, no necesariamente incorporan suficiente proteína vegetal, y en ese momento, en un momento clave, estamos hablando de los 40 y pico, cuando más necesitamos tanto la fuerza muscular como la proteína para no perder músculos, empieza a haber ese desencadenamiento, esa debilidad, ¿no? Se genera debilidad en el cuerpo. Entonces, va de la mano. No podemos, si solamente hago ejercicios de fuerza, pero no estoy descansando lo suficiente, o hago ejercicios, me saturo y no le doy el tiempo, un día de recuperación entre ejercicio y ejercicio, ¿no? Entre set de ejercicios. Si no estoy durmiendo lo suficiente, o si no estoy comiendo suficiente, tanto calorías como proteínas, no vas a ver el cambio que estás buscando. Entonces son cosas muy importantes, y por eso también hablan como hay toda una filosofía ahora de una salud o un sistema de salud basado en la salud muscular. Porque si te estás enfocando en la salud muscular, te tienes que enfocar en todas estas otras áreas para sustentar esa salud muscular. Sí. Entonces la alimentación es importante, hidratación obviamente siempre es importante. Ahora, una cosa clave que siempre quiero decir: cuando queremos iniciarnos en ese cambio, queremos cambiar nuestro cuerpo, queremos tener un mejor estado de salud, el enfoque jamás debería ser el numerito en la báscula. El numerito en la báscula no te aporta absolutamente nada. No solo eso, el peligro más grande de enfocarnos en el número en la báscula, o sea, enfocarnos en la pérdida de peso genérica, quiero que ese numerito baje, es que si hago dietas, si hago restricción calórica, lo más probable, si llego a bajar de peso, voy a también perder músculo. O sea, en general, toda dieta de restricción calórica va a hacer que bajes de peso y grasa, los dos, al menos que hagas una matemática muy ajustada de cómo comer, cómo hacerlo, que es muy complejo y no todos los cuerpos se adaptan bien. Entonces, a eso vamos. Si quieres ganar salud, bienestar y energía, enfócate en la salud de tus músculos. Con el tiempo tu cuerpo va a cambiar. Con el tiempo ese número en la báscula puede que cambie, puede que no, pero lo que estamos intentando hacer es esa transformación donde tu cuerpo va a tener más músculos, y en general, en el tiempo, ¿no? Si sostienes ese cambio en el tiempo, va a empezar a reducir la cantidad de grasa en el cuerpo. O sea, lo que queremos cambiar es esa transición de cuánta grasa versus cuánto músculo tienes en tu cuerpo. El numerito en la báscula es, en ese concepto, irrelevante. Sí, piensa en tu músculo como ese órgano metabólico, es decir, ese órgano que genera energía y que va a hacer esos cambios de metabolismo en tu cuerpo. Entonces, es donde tienes que enfocarte, ¿no? Tradicionalmente siempre, bueno, voy a bajar de peso, entonces bajo de consumo de comida, que es lo que está diciendo Sonia, y luego hago ejercicio aeróbico, me voy a correr, me voy a caminar por mucho tiempo. Entonces, vamos a cambiar un poquito ese paradigma y vamos a hacer, entonces, voy a consumir alimentación con buena densidad nutricional, con esos macros ahí, que sepa yo que estoy comiendo suficiente proteína, y luego hacer ejercicio de fuerza para convertir esa grasa en músculo, ¿vale? Si no, ese músculo, básicamente tu cuerpo va a consumirse ese músculo, lo va a desgastar, porque es ese alimento que tiene el cuerpo para sobrevivir cuando tú no le estás dando lo suficiente. Tal cual. Y como para dejar el último dato, si no estás convencido hasta ahora, convencida, en estos estudios que están saliendo en los últimos años, cuando ven qué indicador es el más acertado para darle
darnos a entender mi longevidad y mi potencial de desarrollar quizás enfermedades crónicas como cardiovasculares, diabetes, etc. Y vieron ejercicios de resistencia a la masa muscular, fumar, tener sobrepeso y una más que ahora no me acuerdo. No era fumar, no era tener sobrepeso, era la salud de tu músculo. O sea, si eres fumador y haces mucha masa muscular, o sea, fumar, tener sobrepeso son cosas que aumentan tu potencial de desarrollar enfermedades crónicas. Aumentan el potencial. Tener debilidad muscular, cuanto más débil, más garantía hay de que vas a desarrollar problemas. ¿Vale? O sea, de nuevo, no es que estoy diciendo fuma. O sea, si haces ejercicio. No, es que me estaba imaginando a alguien fumando ahí, haciendo pesas. O sea, sí, esas cosas aumentan tu probabilidad. Pero lo que más me da a entender cómo va a ser envejeciendo es la salud de tus músculos. Y otra cosa es que nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre tienes la capacidad de recuperar masa muscular. Sí. Va a ser un poco más difícil en tu vejez que cuando tienes 18 años. Entonces, si tienes 18 años, desarrolla ahora porque te va a ayudar a sustentar esa fuerza a lo largo del tiempo. Pero nunca es tarde. Siempre puedes recuperar esa masa muscular. Sí, nunca es tarde. Otra cosa súper importante, si ahora mismo tienes sobrepeso y encuentras que a lo mejor en clases de yoga, en clases aeróbicas, te quedas atrás, es súper desmotivante, totalmente. Vas a destacar en las clases de fuerza. A mí me encanta tener personas con sobrepeso que en otras actividades se quedan atrás desmotivados, desmotivadas y vienen a clases de fuerza y son las que más peso levantan. Y yo, ¡ole tu madre! ¡Di que sí! Y se empoderan un montón. ¿Por qué? Obviamente tienen más cuerpo para levantar peso, entonces a mí me encanta. Así que si tienes ese sobrepeso, dedícate a ver cómo incluir ese trabajo de fuerza en tu vida. Así que eso, creo muchas veces que, de nuevo, es algo que lo vienen recomendando hace mucho tiempo, de hacer ejercicios de masa muscular para perder peso en vez de ejercicios cardiovasculares aeróbicos. Pero aquí está la ciencia y además vamos a lo mismo. Si te sientes con bajón de energía, desanimado en general en la vida, necesitas algo que te despierte esa chispa para hacer los proyectos que estás queriendo hacer o los cambios que quieras hacer, empezar con esto que te va a dar ese chute de energía, ese estímulo, te va a alentar, te va a cambiar tu sensación de ti misma, ¿no? Tu capacidad de generar cambio. Sí. No, ya a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho y leo los comentarios de la gente que hace trabajo de fuerza conmigo. Me quedo impresionadísima, de verdad. A veces me sorprenden los cambios de mejora del sueño, de mejora de ánimo, de mejora de autoestima y en muy corto periodo de tiempo. Sí. Y ahora, antes de irnos, en 2 episodios, no el próximo sino el siguiente, porque hay algo muy claro y que también lo entiendo muy a fondo. A veces no tenemos la energía y el solo hecho de pensar en, ¿cómo encuentro el tiempo? ¿Cómo encuentro la estamina para iniciarme? O sea, sé que me va a venir bien, pero ¿cómo tomo ese paso? ¿No? Y muchas veces nos encontramos en esos momentos de la vida donde no nos da el alma para agregar una cosa más que tengo que hacer. Sí. Vamos a hablar de eso, que tiene que ver con el sistema nervioso, en 2 episodios, que te puede ayudar a quizás un paso previo. Cómo preparar mi sistema en general para tener esa capacidad de decir, vale, venga, voy a iniciarme en ese cambio. Así que mantente al tanto. Se va a estar genial, Sonia. Sí, lo venimos preparando. Y nada, espero que te haya sido útil. Cualquier pregunta me puedes contactar a mí, puedes contactar a Patti. Tenemos ese programa online sumamente natural que ayuda justamente a esa transición de cómo empezar a encontrar cuáles son esos puntos débiles que se desarrollaron a lo largo del tiempo, cómo adentrarse en una nutrición que se enfoque en la densidad nutricional, cómo trabajar un poco el sistema nervioso. Puedes echarle un vistazo, contactarnos y si no, con quien sea, como sea, siempre te animamos de iniciarte en este proceso de poder mantener una salud muscular a tope. A tope. Nos vemos en la próxima. Nos seguimos escuchando. Este programa fue producido por Movimiento Suma,
una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición. Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.